Antes quiero invitarles a que oremos juntos. ¿Les parece bien? Que le demos gracias a Dios por el tiempo que podemos estar reunidos, pero también por las cosas que Él hace, por la palabra que Él nos da. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, te damos muchas gracias por tu bondad, te damos muchas gracias por estos tiempos que nos regalas en tu presencia. Pero también te damos muchas gracias porque tú nos das tu palabra, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz y siempre produce en nosotros, Señor, de acuerdo a tu propósito. Siempre produce para lo que fue enviada. Y en este tiempo rogamos que tú hables a nuestro corazón y que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Pues siempre la palabra de Dios es profunda, ¿sí? Siempre la palabra de Dios es trascendente, digan conmigo trascendente. O sea, va siempre muchísimo más allá. Siempre imparte vida, ¿sí? Siempre nos da vida. Y estará de acuerdo también conmigo que en algunas ocasiones hay pasajes que te llevan por lo menos por ahí en algún momento a lugares en donde no pensabas recorrer. ¿A cuántos les ha pasado eso? Es decir, que empezaste en algún lugar y te fue llevando y te empezó a meter a unos lugares, a veces que, repito, no pensabas que ibas a ir por ahí y de repente pues te sorprende y de repente toca fibras muy íntimas y de repente toca algo que a lo mejor hacía mucho tiempo que nadie te tocaba o que nada te tocaba. Hay un canto que es muy bonito, luego lo vamos a cantar, pero dice así: tócame tan profundo que mi alma. ¿Luego qué dice? Tan profundo que mi alma, tócame. ¿Sí? O sea, que me dejes, o sea, escucharte. Y bueno, repito, son cosas a veces muy íntimas y les soy honesto, a veces cuando uno enseña, cuando uno predica, puede ser particularmente difícil cuando lo que tienes que enseñar ha venido a ser algo muy personal para ti en algún momento. ¿Sí me explico? O que lo está haciendo en este momento. Entonces yo espero poder explicarme y transmitirles las bellezas de los paisajes, de los lugares por donde vamos a ir ahorita y bueno, a los que el Señor por su gracia y por su misericordia nos lleve a cada uno. Amén. Este es el quinto tema de la serie Contracorriente y se titula Volver a empezar. Y permítanme iniciar el pasaje con el día de hoy con el pasaje que toca, que nos nutra el espíritu, que nos nutra el alma. Y así que pongan mucha atención porque voy a enfatizar en algunos puntos, en algunas frases que son particularmente destacables. ¿Están listos? Sí. Ya después, bueno, como acostumbramos, vamos a regresar a cada uno de los versículos, a cada uno de esas partes, los vamos a desenvolver un poco más y le vamos a meter muela. ¿Está bien? En Colosenses capítulo 1, versículos del 19 al 23 se lee así: porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sea de los que están en la tierra o los que están en los cielos. Y aunque vosotros estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del suelo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Creo que más allá de que a todos nos guste,
hay momentos en los que por alguna razón, y no me voy a detener en los porqués y los porcómos, no al menos ahora, llegamos a un punto en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, nuestro caminar en nuestro día a día, en donde necesitamos un nuevo comienzo, ¿sí? Necesitamos un volver a empezar. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? A veces hemos avanzado un buen tramo y de repente nos damos cuenta que es importante hacer algo que en la navegación, particularmente en los veleros, le llaman sharp turn, ¿verdad? O sea, un giro repentino, ¿sí? Sería una buena forma de traducirlo, ¿no? Pero un sharp turn. Y eso lo que quiere decir, ese término, es que, por ejemplo, en los veleros, pues saben que lo que los mueve no es un motor potente contra las bravas olas del mar, ¿sí? Sino que es el viento, y simplemente levantan las velas y te empieza a llevar. Entonces, cuando, no sé cuántos han navegado en algún velero a alguna distancia considerable, pero normalmente, bueno, si se van ahí por la orillita es diferente, pero cuando tienen que hacer un recorrido muy largo, entonces lo que hacen es se adentran, o sea, es decir, dicen, por ejemplo, vamos hacia el norte, ok, tenemos que llegar allá, pero se meten por acá y se meten al mar, y lo que hacen ahí es que levantan las velas y las acomodan de tal manera en que los empieza a empujar y los avanza muchísimo. Ahora, no necesariamente los lleva en línea recta hacia donde van, ¿sí? Sino simplemente los va acercando, hasta cuando ya llega a un punto en donde dice, ya por las coordenadas, ¿verdad? Dicen, aquí ya tenemos que hacer el giro, porque ya estamos a la altura, ¿sí? Entonces tienen que forzar las velas y los timones y todo el asunto ese, ¿verdad? Y hacen, o sea, no se van así despacito, no, ya llegaron a un punto y tienen que hacer el giro muy forzoso, ¿sí? Porque si no se los va a llevar, y ahora a partir de ese punto los va a llevar más lejos. No es de que hayan estado desviados, pero si pasan ese punto y no hacen el sharp turn, entonces los va a desviar y ya no van a poder regresar. Va a ser muy difícil, van a tener que dar una vuelta totototota. ¿Están aquí conmigo? Entonces, esto no es precisamente en muchos casos pues, de nosotros, de los que estamos aquí, de que haya algo malo, ¿verdad? Sino porque es necesario ya acercarse a un punto, ya es necesario acercarse a un objetivo avanzado, y de repente tenemos que hacer ese sharp turn. ¿Están aquí conmigo? Y es que, miren, a veces nos alejamos del punto. Y muchas veces no estoy hablando de un desvío escandaloso, no estoy hablando de un andar perdido, simplemente nos alejamos y necesitamos hacer ajustes, ¿sí? Llegar al punto en donde uno dice, necesito volver a empezar. Ya llegué al punto en donde necesito volver a empezar, porque si no empiezo otra vez aquí, esto se va a poner feo adelante. ¿Sí? Lo necesito. Hay una canción, no está tan nueva, pero tampoco tan vieja, pues yo me acuerdo bien de ella. Sí, y me parece muy bonita, que la verdad no la voy a tocar ahorita porque estoy seguro que no voy a poder terminarla. Sí, y lo intenté muchas veces a lo largo de la semana, sobre todo en los últimos días. Lo intenté muchas veces, y miren, ese piano y esta morena, o sea, la guitarra, para los que no escuchan, es que así se llama, la morena. Sí, son testigos de eso. Sí, pero les voy a leer la letra, a ver si puedo. Sí, es muy sencilla, sin embargo, hay mucha identificación con ella. ¿Están listos? Dice, quiero volver a empezar con un corazón sencillo como al principio cuando te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti.
les digo, necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez contigo. Se acabó el mensaje. Hasta aquí llegué. Entonces, llega uno a puntos en donde dices, necesito empezar. Y otra vez, yo creo que cada uno tenemos un punto. Y por eso les dije, a veces es un poquito complicado cuando hay mensajes que están ahí y lo empiezas a desarrollar. Pero en ese estar trabajando en el mensaje, yo les debo decir esto. O sea, Dios le habla primero a uno. O sea, si Dios no nos habla cuando vamos a dar la palabra, todo lo que van a oír va a ser un eco de algo que está ahí. Por eso hay una parte en la escritura que el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero cuando uno se empieza a meditar en ello, ¿sí? Pues la leche espiritual y tomando esa figura, no te caen las gotitas del cielo, aunque aquí llueve todos los días de repente, ¿verdad? Pero no te cae, no te viene así en ese sentido. Para que haya leche, ¿qué es lo que tiene que hacer la mamá? Que es la mamá la única que le puede dar. ¿Están de acuerdo? Y eso es por naturaleza, aunque digan, no, que eso es una construcción social. Todo eso, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la mamá? Es decir, la mamá tiene que comer primero, tiene que nutrirse primero. Y de eso que se nutre, eso es lo que se forma, esa leche. Entonces, tanto mejor nutrida esté la mamá, el bebé simplemente va a decir, yo quiero comer. Y cuando coma, va a comer algo bien. Y no le va a preguntar al bebé, ¿y cuántas calorías tiene? Mamá, fíjate que ya aquí ya estoy viendo como que se me está haciendo un rollito por aquí, otro por acá y otro aquí. ¿Le podrías bajar tantito? ¿Me podrías dar mañana descremada? ¿Verdad que no? Entonces le entran, ¿no? Pero a lo que voy, la figura es esta. Esto tiene que ver en uno como pastor, uno tiene que comer. Y eso que come lo das. Y hay quienes reciben el bistec, ¿verdad? Así como va, pero otros hay que darles lechita. Pero a lo que voy ya tiene que llevar pues eso que ya Dios está hablando. ¿Sí me explico? Y a veces, repito, se hace particularmente difícil. Pero bueno, aquí quien vio la necesidad de tomar cartas en el asunto, en esto de la relación Dios y el hombre, esa necesidad de un nuevo comienzo, pues seguramente no fuimos nosotros. No fue el hombre, fue Dios. ¿Sí? Quien hizo posible el volver a empezar fue Dios. ¿Sí? Fue Dios en la persona de Jesucristo quien nos reconcilió cuando estábamos alienados, es decir, apartados, cuando teníamos y como bien lo leímos y lo vamos a regresar más al ratito, cuando éramos hostiles, teníamos una actitud hostil para con Dios, Él nos amó, ¿sí? Él nos redimió. ¿Se acuerdan del tema del gran rescate? Él nos redimió, fue Dios. Y ahora Cristo Jesús nos ha colocado en una relación favorable para con Dios. Digan conmigo, relación favorable. Ahora, ¿queremos conocer a Dios? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Sí? ¿Queremos ponernos bien con Dios y caminar con Él? Bueno, eso solamente es mediante Cristo. No hay más. No hay ningún atajo, no hay ningún otro camino. ¿Sí? Si no es mediante Cristo, no va a haber conocimiento de Dios y no vamos a caminar con Él, aunque seamos personas muy morales, muy decentes, muy lo que ustedes quieran. ¿Sí? Voy a tratar de explicarlo eso más adelante, pero antes déjenme leerles Romanos capítulo 5,
de los versículos 6 al 11 y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si alguien tiene esa versión ahí en su dispositivo está bien, si no en la versión que traiga, y me da mucho gusto ver que la mayoría trae Biblia de veras, ¿verdad? De papel. Sí, y eso es muy bueno. Si no, usted sígame ahí con su vista, pero se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 5, versículo 6, o a partir del versículo 6. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, es decir, aquí la idea que expresa el texto no solamente es una falta de capacidad, pero es una falta de ganas de hacerlo. ¿Sí? Es decir, textualmente dice, cuando éramos flacos, ¿sí? Que no teníamos la fuerza, no teníamos ni siquiera la fuerza ni la intención de hacerlo, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Es decir, Cristo murió en lugar, ese por nosotros quiere decir en lugar de. Versículo 7. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. O sea, de manera normal no dirías, no, yo me muero por ese, ¿verdad? Si a veces ni para el camión le damos, aún cuando traemos. Ni una mención yo. Versículo 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Noten ese énfasis que hace. Versículo 9. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Y aquí no está hablando como algo potencialmente posible, es una redundancia, ¿no? Pero, sino que es un hecho confirmado para todo aquel que cree, ¿sí? Por eso dice seguramente, con toda seguridad. Versículo 11, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, que a nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Que gracias a nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿No les da gracias a Dios por eso? Yo pensé que se iba a desmayar de la impresión. Sí, pero ¿cuántos saben lo que estoy diciendo? Es decir, Fui salvado, fui rescatado, ahora sí que me agarró, ¿verdad? Justo en el momento. Y la reflexión que trae aquí es esta, es aun cuando, ¿qué tanto nos amó? Que aun cuando no merecíamos, porque la verdad es que, ya no quiero decir no éramos, es que no somos amables. Y cuando digo amables no digo ay qué lindo, sino dignos de ser amados. No éramos dignos de ser amados. Él nos amó. Y no nos amó con un te amo, Dios te bendiga. ¿Sí? Dio lo más grande, dio lo más precioso. Y cuando digo lo más precioso, no solamente es lo más bello, es lo que tiene mayor precio de todo. ¿Okay? Entonces, para nosotros decir necesito volver a empezar, es porque Dios ya obró. Es porque Dios ya hizo algo, ya hizo una obra que nosotros no teníamos la capacidad de llevar a cabo. ¿Están aquí? Y esta obra, mis amados, no sería posible si, como decían los gnósticos, ¿verdad? Y esto lo hemos comentado, pero decían, pues era un ángel. Oh, no, Jesús era un ser espiritual. Y dos que tres despistados, ¿verdad? Ahí dentro de la iglesia de Colosas. Oye, sí, no, es que sí, porque la carne es mala y el espíritu es bueno. No, pues sí era espíritu. Entonces, no es por eso. O como lo dijeron, o lo siguen diciendo algunos ignorantes o perversos, o ambas cosas. Y cuando digo ignorantes, no lo hago en un tono peyorativo, solamente remarco el hecho de que lo ignoran, o que deciden evadirlo, que deciden hacerlo a un lado. ¿Está bien?
Porque esa es una ignorancia más fuerte todavía. O sea, nosotros podemos ignorar, esto se los he dicho varias veces, varias más que faltan, pero nosotros podemos ignorar porque no sabemos. ¿Cuánto les pasa eso? No sabía, ups, sí, estuvo mal todo lo que hice, pero no sabía. Pero ahora sé y empiezo a corregir. Pero ¿cuántas veces sabemos que eso está mal y lo hacemos e ignoramos lo que está bien? No les voy a decir levanten su mano porque no quiero quemar a nadie, pues yo tendría que ser el primero en levantarla. ¿Están aquí conmigo? Entonces, no estoy hablando de eso, repito, solamente quiero remarcar ese hecho, ¿no? De que se ignora no porque no se tenga la información, es que no me interesa y lo hago a un lado, ¿verdad? Y lo que ellos decían era de que Cristo Jesús, bueno, pues solo fue un hombre moralmente superior, eso sí. Pero solamente fue un hombre, pero que no es Dios. ¿Sí? Y ese tipo de cosas, pónganme atención, como se los he venido comentando, lo seguiremos viendo y pónganse también abusados los miércoles porque está muy interesante el asunto. ¿Sí? El tema es que se sigue diciendo eso y que eso, bueno, no es Dios, bueno, si era un hombre, pues hay evidencias históricas, ¿no? Aunque de repente hay quienes dicen, no, Jesús no existió, ¿verdad? Pues es bien difícil explicar cómo alguien que no existió partió la historia de la humanidad en un antes y un después, hasta para los ateos. Entonces, bueno, no pueden negar la existencia física, la existencia histórica de él, pero dicen, bueno, pues fue un hombre, ¿verdad? Fue un rabino, fue un maestro, pero la Escritura nos enseña, ¿no? Es Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, esto que hemos leído hasta aquí, lo que vimos de Romanos, lo que leímos en un principio de Colosenses, que ahorita vamos a llegar para allá, sería una absoluta imposibilidad si él no fuera la imagen exacta del Dios invisible. Completamente Dios y completamente hombre. ¿Sí? 100% Dios, pero ¿cómo puede ser? Pues es que para él todo es posible. Es que no lo entiendo, no tienes que entenderlo. A ver, explícamelo, no se puede. O sea, ahora sí que ¿cómo te explico? ¿Verdad? Y no voy a ahondar en eso porque lo haremos en los próximos miércoles, pero a esa unión que Él es 100% Dios, 100% hombre, se le conoce como unión hipostática. No se preocupe, luego lo vamos a ver más. Pero así se le conoce, es un término, es como se ha definido, ¿no? Unión hipostática. Ahora, ¿qué es esto? Pues que el Hijo de Dios vino, ¿sí? Asumió la naturaleza humana y sigue siendo para siempre en persona, verdaderamente humano, ¿sí? Sin que haya disminuido en lo más mínimo su divinidad. Aunque también por el otro lado hay otra herejía de una mala interpretación que se conoce como la kenosis, ¿sí? Y eso está ahí en Filipenses 2, repito, lo veremos más adelante. No sé qué tal, yo creo que no hubo una mala intención, no ha habido una mala intención, pero ha habido se han quedado cortos en ubicar esto. Cuando él dice que se despojó de su divinidad. Bueno, así lo dicen, pero no eso es lo que dice, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que se despojó de su divinidad. Dice que se despojó de su gloria, pero no de su divinidad. Y estarán de acuerdo que de estar en un estado eterno en el cielo como el Hijo de Dios, hacerse hombre es un bajón. ¿Están de acuerdo o no? Y hacerlo, es decir, el sujetarse a las propias leyes de Él, ¿sí? Y nacer no en un super hospital del NHS, ¿sí? Sino por ahí entre una cueva oscura, hasta maloliente, porque pues ahí se guardaban a los animales, ¿no? Y con porquerías por ahí de los animales, porque los animales dejan cositas, como todos los que comemos.
¿sí? Pero ellos no avisan. Y en medio de todo eso, ¡zas! Y la cuna, ¿verdad? Que tuvo su primer cunita chulada, un comedero donde ponen la comida para los animales. A ver, luego nosotros lo vemos muy romántico, ¿verdad? Así, ya vienen las fechas, ¿verdad? En donde están los nacimientos y está así como que una canastita y así la pajita, está bonita, está la paja, ¿no? No, era donde ponían ahí y ahí con trapos, con lo que lo agarraron, ¿verdad? Lo frotaron con sal, porque era algo que se acostumbraba a un recién nacido, lo frotaron con sal, envolverlo, y no había más en dónde ponerlo, pues ahí está. Eso fue un bajón, ¿están de acuerdo o no? Amén. Pero nunca dejó su divinidad. Y es que sí hay canciones que dicen, y se oyen bien bonitas, dejaste tu divinidad. No, nunca dejó su divinidad. Si hubiera dejado su divinidad, jamás nos podría haber redimido. Hubiera sido solamente un hombre más. Y la Escritura es muy clara cuando dice que de Jehová es la salvación. El hombre no puede salvar, es Dios el que salva. Pero es que él fue un hombre, sí, pero fue Dios. Entonces ya se murió Dios, no, el que murió fue el hombre, pero resucitó, pero Dios no muere. Ok, eso nada más repito, es para ponerles ahí una. Ahora sí, vamos al tema. Vengan por favor a Colosenses capítulo 1, allá al versículo 20. Voy a leer versículo 20 y 21 y voy a tratar de explicar porque es muy importante esto que viene aquí. Versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, y aunque vosotros antes estabas alejados, ¿sí? Y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Hasta ahí, primera parada. Entonces, vamos a entender, o para entender con una mayor plenitud este concepto, vamos a ver lo que quiere decir reconciliar. ¿Está bien? Porque todos tenemos una idea de lo que quiere decir reconciliar, y eso está muy bien. Está muy bien cuando nosotros leemos, ¿verdad? Y vemos, pues hay palabras, se describen muchas cosas, las palabras te describen ideas, ¿cierto? Pero de repente nos podemos quedar cortos, ¿verdad? Porque la palabra reconciliar tiene una expresión mucho más fuerte, mucho más enfática de lo que nosotros podemos entender o podríamos entender de cualquier idioma o de cualquier traducción que hayan hecho directamente de latín, como en el español, ¿no? O sea, de latín es la palabra reconciliare. Y está bien, o sea, está bien dicha, está bien puesta, y en las Biblias lo van a ver que todas las traducciones en español y generalmente a los demás idiomas viene del latín, o sea, lo ponen reconciliar. Y si lo traduce del griego directamente al español, también se traduce como reconciliar. El asunto, ¿se acuerdan de lo que es denotación y de lo que es connotación? Una cosa es cómo se define, pero aparte de la definición, lo otro es cuál es la idea que eso expresa. Y la idea que reconciliar expresa es muchísimo más intensa, es mucho más precisa y es mucho más intensa como está en el griego o en el koiné, ¿sí? En el vocablo que se utiliza para reconciliar, ¿sí? Indica, fíjense bien, el cambio completo de una condición a otra. Pero está intensificado. Es decir, el griego tiene una particularidad. Algunos le han llamado la matemática del idioma. ¿Ok? Porque tiene, antes de describir lo que es el reconciliar o el conciliar, trae un énfasis. ¿Sí? Viene un apo ahí, así es la palabra, ¿no? Apo. De hecho, la palabra es apocatalaxai. Ya no lo repite, es un trabalenguas, ¿no? Sí, pero de hecho la palabra es catalaxo normalmente, pero trae algo que lo intensifica, que es apo. O sea, le da una mayor fuerza, ¿sí?
Esta palabra solo ocurre 2 o 3 veces a lo largo del Nuevo Testamento, porque es muy fuerte, es muy intensa, ¿sí? ¿Estamos aquí? Entonces, repito, habla de un cambio completo de una condición a otra. El asunto, lo primero que debemos de entender en esto, es de que la Biblia nunca dice, la Biblia nunca enseña que Dios se reconcilia con nosotros. No dice eso. Porque el hecho de que Dios se reconcilie con nosotros implicaría que Dios tiene que cambiar. Y Dios no cambia. ¿Estamos aquí? Eso es clave, ¿eh? Eso es clave entender. Dios no cambia. Él es inmutable. A Él no lo afecta nada. Y el pecado del hombre no lo afecta. Pero no se siente mal. No, sí se siente mal. Pero no lo afecta. No le afecta su naturaleza. No deja de ser menos Dios. No le despostilla su gloria. ¿Estamos aquí? Él sigue siendo Dios. Como lo ha sido siempre. Igualmente glorioso. Entonces, Dios no tiene que hacer ningún cambio, ¿sí?, para entrar en amistad con el hombre. ¿Estamos aquí? Sino más bien dice que Él reconcilió con Él. Él está ahí, pero dicen los que, a ver, pues para que estemos bien, ustedes tienen que cambiar, chatitos. Si quieren poner bien conmigo, yo no tengo que cambiar, yo siempre ando bien. ¿Están? Yo siempre ando bien. Por eso lo hemos comentado, en esa relación, en ese caminar con Dios, esa relación que tenemos con Dios, siempre se tienen que estar haciendo cambios y créanme, Dios no va a cambiar. Y hay gente que se pelea con eso, se pelea con esa idea. Dios no va a cambiar, entendámoslo, Él es inmutable, Él siempre está bien. Sin embargo, escuchen bien, sin embargo, Dios hizo todo lo que tenía que hacer precisamente para reconciliarnos con Él. Dios nos ama igual. Desde antes de la creación, desde antes de hacernos, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos amó. Y el hombre pecó, ahora aborrece al pecador. Es una interpretación muy cargada hacia un lado, muy cargada hacia un sistema de interpretación. Pero Dios nos amó con amor eterno. Te he amado, dice, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. No es, ahorita sí te amé a ti y al ratito te aborrecí. Pero es que la Biblia dice, pues es lo que dice ahí, pero vamos a ver, no siempre uno dice, es que la Biblia dice esto, pero ya cuando uno le rasca un poquito más, te das cuenta que la Biblia no dice lo que dices que dice. ¿Sí? Entonces, Dios no cambia, con amor eterno. ¿Qué es eterno? Que no tiene principio y no tiene final. Ni siquiera dice con un amor infinito. No, con amor eterno. Porque Dios es eterno. Y porque Dios es amor. ¿Qué? ¿Seguimos avanzando? Entonces, Dios, repito, nos amó, pero el pecado colocó al hombre como enemigo de Dios. Cuando el hombre peca, ¿verdad? Bueno, y pues aquí estamos. Dios sigue siendo Dios, pero el pecado, el efecto del pecado y el pecado en sí mismo cambió la posición del hombre, ¿sí? Lo colocó, el pecado puso al hombre como enemigo de Dios. Dios sigue ahí. No es de que Dios se haya vuelto enemigo del hombre. El hombre se volvió enemigo de Dios por causa del pecado. Por eso el efecto del pecado es terrible, hermanos. ¿Sí? ¿Están aquí? Entonces, debido a la muerte sustitutoria de Cristo, o de sustituto, porque eso es lo que quiere decir de que Él murió en nuestro lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Y muerte no es aniquilación, lo hemos visto ya. Muerte es separación, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Él tomó nuestro lugar y fue precisamente en la cruz cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o por qué me has abandonado? Porque Él sufrió esa separación que nosotros sufrimos. O sea, Él sabe de lo que estamos hablando.
Él padeció en su cuerpo, en su propia vida, esa separación y su muerte física también. Y eso, escúchenme bien, eso que Él hizo ahí en la cruz es precisamente lo que permite a Dios cambiar completamente la posición del que cree. ¿Sí? Sin que eso lo hiciera cambiar su justicia. Oye, pero Dios sí es amor y no te pudo haber perdonado y te dice, pues sí, ya, pues ya vete. Está bien, no pasa nada. Si es amor, no. Sí, sí es amor, pero es perfectamente justo. Ya es perfectamente, o sea, es incorruptible. Y precisamente por eso vino ese pago que Él hizo en lugar nuestro, que ahora nos coloca otra vez en la posición de estar en una relación correcta con Él. En otras palabras, como el resultado de la muerte de Cristo, ¿qué es lo que Dios ve? ¿Sí? En aquel que confía en Él, porque ahorita voy a avanzar un poquito más, pero ¿qué es lo que Dios ve cuando alguien ha puesto su confianza en Cristo? Cuando alguien ha puesto su confianza en lo que Dios dice. Porque les voy a decir algo, o sea, siempre ha sido por fe. La salvación siempre ha sido por fe. Siempre es por gracia, por medio de la fe. Siempre. No, es que antes era por la ley. No, la ley fue otro asunto. La ley tenía el propósito no de salvar al hombre, sino de hacerle ver su culpabilidad, pero siempre ha sido por fe. Y aún la ley que fue dada, ¿sí?, era para que el hombre viera su culpabilidad y se acercara a Dios por fe. Y desde un inicio, el padre de la fe, Abraham, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. El primer héroe de la fe, además, no es Abraham, que pone en Hebreos, es Abel, un hijo de Adán. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué fue? ¿Qué no fue Adán? No, pero es que ya Abel fue, escuchen bien, ya como hijo de hombre. Adán no tenía ombligo, pues. O no sé si tenía, ¿no? Bueno, pero pues así como que uno dice, ¿como para qué, no? Pues sí, si Dios lo formó de la tierra, ¿no? ¿Me están siguiendo? Y sin embargo, Adán no tenía ni idea. Él intentó. ¿Se acuerdan de las hojas de higuera? Sí. Primer diseñador de modas, ahí hizo su burka. Y a Eva también, tómala, ¿verdad? Se cubrió. Y Dios no aceptó eso. Y ya vimos que tuvo que morir un inocente porque no le entregaron, no le hizo no los cubrió con los cueros de la víbora, ¿verdad? Ahí que van dejando, sino que tuvo que morir. Es decir, un inocente le tuvieron que dar cuello. ¿Están aquí? Entonces me regreso. En otras palabras, es ese resultado y como resultado, lo que Dios ve cuando alguien ha puesto su confianza en lo que Él ha dicho es algo completamente cambiado en cuanto a su relación con Él. O sea, Él ya nos ve, hemos creído y dice, reconciliado, somos amigos. Yo sigo siendo el mismo, pero tú estabas en esta condición. Ahora, por esto que hizo mi hijo, esa condición tuya ya cambió. ¿Cómo la ven? Esto lo confirmo más adelante en el versículo 22 y ahorita voy a llegar por ahí. Entonces, esto no quiere decir que todas las personas serán redimidas, que todas las personas son rescatadas. Es que todos somos hijos de Dios. ¿Has escuchado eso? Es que todos somos hijos de Dios, lo que pasa es que no lo saben. Hay una corriente muy fuerte, eso es universalismo y lo vamos a ver también, por eso les digo, los miércoles es importante. ¿Sí? Pero eso se le llama universalismo y la Biblia no enseña que todos serán salvos. ¿Sí? La Biblia tampoco enseña que Dios destinó a unos para salvación y a otros para condenación. Tampoco se enseña eso en la Biblia. Eso es otro sistema, eso es otro asunto. ¿Sí? Que tiene implicaciones que también vamos a ver. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Amén. Si no es para todo aquel que cree. Y hay muchísimos pasajes que hablan a todo aquel que cree. Generalmente es lo que se antepone.
todo aquel que cree, ¿sí? Todo aquel que pone su confianza en Dios, todo aquel que pone su confianza en lo que Él ha dicho. Y hay también muchos pasajes que afirman que los incrédulos sufrirán eterna condenación. También está eso. Y eso forma parte del Evangelio. ¿Sí? Entonces es que yo no creo eso. Zorrillito. ¿Sí? Eso no cambia. Escuchen bien, eso no cambia el designio de Dios, eso no cambia a Dios. Si yo creo o no creo, no cambia nada, solamente cambia mi posición delante de Dios. ¿Lo alcanzan a ver? Ay, yo no sé ustedes, pero esto a mí me parece maravilloso. Sí, y es cierto que la obra de Cristo, pero es que la obra de Cristo es enorme. Por supuesto que sí, por supuesto que derrota y vence el daño del efecto del pecado. Por supuesto que es muy superior. O sea, pero ni siquiera es esa lucha entre el bien y el mal, el yin yang, ¿verdad? Y hay un equilibrio ahí. No, miren, la balanza está totalmente desequilibrada a favor de Dios. O sea, ¿cómo les explico? ¿Sí? Dios es muy superior. Él está muy por encima de todo, porque acuérdense, Él es creador. ¿Sí? Él es creador. El asunto es de que efectivamente la obra de Cristo vence esto, ¿verdad? El tema de la caída del hombre, y también vence ese efecto que, escuche bien, cambia toda la posición de la creación misma. Y esto, ¿verdad? Esto está en armonía con lo que y hace una resonancia. No vamos a ir para allá, pero usted anótelo nada más. Ahí en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo del 20 al 22. Pablo, de una manera obviamente metafórica, ¿no? Dice, aún la creación misma gime ya por la manifestación de los hijos de Dios. Porque el asunto es de que toda la creación recibió el efecto del pecado. Absolutamente toda la creación se corrompió. Y el otro día estaba pensando yo en esto, y voy a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Cuántos de los que están aquí de repente han hecho algo que voltean y aunque dices, yo ya sé que ya Dios me perdonó y ya mi relación con Dios está bien, pero qué pesar haber hecho esto? ¿Cuántos les ha pasado? A ver, salúdenme, pecadores, a ver, levanten su mano. ¿Nunca habían pensado ustedes en Adán? Adán vivió muchos años. Adán vivió cerca de más de 900 años, de hecho. Es muy probable que en algún punto de su vida él fue contemporáneo, haya sido contemporáneo con Noé. Y que Adán vio cómo era el huerto. Él disfrutó, él paladeó una relación perfecta con Dios y caminar en obediencia. Y después vio cómo la cosa se fue poniendo tan fea. Él no es de que él haya estado en el diluvio, ¿no? Porque hay quienes dicen, no, es que él estaba y se ahogó. No. Eso ya, si uno saca números, dices, no le llega a la vida, ¿me explico? Pero escúchenme bien, la mayor parte de su vida, él vio el efecto del pecado en la creación que Dios le puso en su mano. Y él fue viendo cómo sus hijos y los hijos de 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 sus hijos. Y volteaba, yo creo, al punto en que, esto es una especulación, no es una doctrina, ¿no? Pero de que él sabía, híjole, y repito, quizá en algún momento hubo algún cruce por ahí en su vida con Noé. No lo sé, estoy especulando. O sea, no me dice que no, y no me puse a sacar las cuentas tampoco, pero tampoco, o sea, no me dice que sí, pero como no me dice que no, déjenme que corra mi película. ¿Sí? Y yo no sé, ¿no? Una de esas que haya visto a Noé y dijo, aquí hay esperanza.
y murió viéndolo, saludándolo de lejos. ¿Lo alcanzan a ver? Pero fueron la mayor parte de su vida, mis amados. Él vio el efecto de eso. Él vio el efecto del pecado. ¿Cuántas veces habrá dicho Adán en medio de todo eso? Quiero volver a empezar. Borrón y cuenta nueva, así se iba a llamar el mensaje. Le pueden poner ahí, los que toman nota, subtítulo, borrón y cuenta nueva. Pero ¿saben qué? Ya el efecto del pecado ya estaba ahí. Y él sabía que solamente era por la muerte de un inocente, y él podía ver que ese iba a ser el Hijo de Dios. ¿Están aquí conmigo? Entonces esa reconciliación trae de regreso la armonía del estado anterior. Es otro nivel. ¿Sí? Por eso dice, éramos hostiles. Ya no. Es todo lo contrario. En el capítulo 2 de Efesios, no vaya para allá porque ya lo hablamos un poco, pero hay un claro antes y después. ¿Sí? Es decir, muestra con más detalle el efecto de ese cambio de condición en nuestra relación con Dios. Es muy claro ese cambio. ¿Sí? Entonces, reconciliar es cambiar completamente de una condición a otra, de modo que se elimina toda enemistad y no queda impedimento para la unidad y para la paz. De ese tamaño es la obra de Cristo, mis amados. De ese tamaño es, de esa magnitud es. Entonces, no sé, ¿no le dan gracias a Dios por eso? ¿Sí? ¿Cuántos dicen quiero volver a empezar? Amén. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Han dado con mis rollos, han dado con mis cosas, traigo mis asuntos. Quiero volver a empezar otra vez. Volver a esos tiempos de dulce comunión. ¿Sí? Revivir el fuego de nuestro primer amor. Versículo 22 de Colosenses 1. Ay, Señor. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Esto es muy fuerte. Esto es una expresión muy fuerte. Literalmente, fíjense, lo que dice es en el cuerpo de la carne de Él. Así es como si lo tradujéramos textualmente, ¿verdad? Es decir, así en un interlineal, así es, en el cuerpo de la carne de Él. O sea, es una afirmación, ¿verdad? Recuerden lo que los gnósticos decían. No, era un espíritu, ayer el primo de Gasparín andaba por ahí, era un ángel nada más. Y dicen, no, en el cuerpo de la carne de Él. O sea, tenía un cuerpo y no era un cuerpo astral, era carne que sangró, que murió, ¿sí? Por eso enfatiza ese término, cuerpo de carne, y también claramente afirma que Cristo llegó a ser hombre y que experimentó la muerte física, porque un ángel no muere. Por eso está el énfasis. Sí, lo sufrió en el cuerpo de la carne de Él, pero también murió. No, pues eso es un golpe, pero en la mera frente, ¿sí? Al gnosticismo. Tremendo. Dice, a fin de presentaros santos. ¿Qué quiere decir santo? Quiere decir apartado, es muy sencillo. ¿Cuántos se acuerdan del ejemplo del cepillo de dientes? ¿Cuántos tienen cepillo de dientes? A ver, salúdenme. ¿Se acuerdan del ejemplo? ¿Se los recuerdo para los que no? ¿Para qué utilizan su cepillo de dientes? ¿Nada más? Es santo. Está apartado para el uso de sus dientitos. ¿Cuántos de repente dicen, ay, los trastes, ¿verdad? Aquí los platos, esto está medio grasoso. Y ahí le andaba patinando una cucaracha en la noche y pues, ay, ¿con qué le hago? Ah, con mi cepillo de dientes, y le quita ahí la grasita, ¿no? Y ya después al ratito otra vez. O que está ahí, o para el perro, ¿verdad? Ahí como que le quedó un pedazo de croqueta al perro. ¿Sí?
Y luego les pone que es de las buenas. O que se está lavando los dientes y dice, ay, el baño, ¿dónde está? Déjame con el cepillo de dientes. Y no, sino en la parte que no se ve. En ese que está así, hacia arriba, que ahí llega el cepillo de dientes. ¿Cierto? Ahí llega y... No, hombre, quedó hasta clorito y le dice... Y después ya nada más le echa agua y... ¿Hace eso? ¿Por qué? Porque es santo. Está apartado para los dientes. Es exactamente la misma idea que tiene aquí de Dios, que nos reconcilió para Él, no para que andemos metiéndonos en el mundo. Es santo, es apartado. ¿Ok? Pero va más para allá. Miren, santo es una cosa, luego vamos a hablar más acerca de esto. Santo es una cosa, santurrón es otra. Santidad es una cosa, santurronería es otra muy distinta, que no enseña la Biblia. De hecho, el Señor les da con todo a los santurrones, pero exalta la santidad. ¿Okay? Pero dice, sin mancha, literalmente quiere decir inmaculados, ¿sí? E irreprensibles delante de Él. Ahora, pónganme atención, porque aquí está hablando del propósito de la obra de Cristo. ¿Está bien? Y bueno, aquí vemos entonces el propósito de ser reconciliados. Por eso dice, a fin de presentaros santos. ¿Para qué murió en su cuerpo de carne de Él? En su cuerpo suyo de usted. ¿Sí? ¿Para qué fue todo esto? Bueno, tiene un objetivo, tiene un propósito. Por eso el propósito, repito, de ser reconciliados trae inevitablemente un proceso en el que vamos a entrar. A unos les va a gustar más, a otros menos les va a gustar el asunto, pero el tema es de que el hecho de ser reconciliados por medio de Cristo, sí o sí nos mete en un proceso de desmanchar los vestidos. Sí o sí nos mete en un proceso de donde le tenemos que tallar, ¿sí? Y corregir conductas. Que en la Biblia cuando habla de vestidura, representa conducta. Representa las acciones de uno en la mayor parte de los casos, ¿sí? Conducta, vestidura, eso representa. El sumo sacerdote tenía una vestidura muy particular, su conducta debía de ser de acuerdo a eso. Empezando por la mitra, ¿verdad? En la mitra tenía el gorro ese que se ponían acá, ahí traía una placa de oro en el frente, aquí en la frente, que decía santidad a Jehová. No lo traía en las vestiduras o en el pectoral, lo traía aquí, miren, estado mental, santidad, pensamientos dirigidos a Él. Y eso es exactamente lo mismo que vamos a ver más adelante a los colosenses, que les dice, poned la mira en las cosas de arriba, poned los pensamientos en Cristo. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces, fíjense qué tremendo. Entramos en ese proceso. Si hemos sido reconciliados, entramos sí o sí. Sí o sí. Y la expresión sin mancha es particularmente significativo porque esa expresión sin mancha es como designaban al animalito perfecto para el sacrificio. ¿Se acuerdan cuál era la instrucción de Dios? Que ese animalito, ¿cómo debía de ser? O sea, ¿cómo mandaba Dios que fuera el animalito? Que llegaran, pues ahí con el chivo, ¿verdad? Todo el que tiene el cuerno chueco, el ojo salido y la pata acá, así. Así era como decían, no le aceptaban eso. Es decir, cuando un adorador pretendía, llegaba con eso, ¿sí? El levita veía y decía, esto no pasa. No le puedes ofrecer esto. Dios no acepta esto. Órale, pues ahí te hago una lana, hombre. Órale, pues pásalo. Sí, eso se dio. Y vean Malaquías. Y Malaquías reprende al pueblo. Y le dice, a ver, vayan, ustedes han menospreciado a Dios. O sea, porque todo eso es un menosprecio a Dios. Ustedes han menospreciado a Dios. No, nosotros ¿cuándo? A ver, vayan y denle al príncipe lo que van y le ofrecen a Dios. A ver si no les avienta con él. Esa es la versión mexicana. A ver, llévenle su borrego todo cucho, ¿verdad? No sé
¿cómo dicen en Sudamérica? Todo chueco, todo, ¿sí? O sea, todo... A ver, llévenselo y díganle, aquí está, señor presidente, este es mi regalito, y se te va a aventar con él. O sea, lo estás ofendiendo. Ah, pero a Dios sí se lo traes, porque Dios entiende. Es que la gracia, sí le puedo ofrecer lo que sea. Nel. No, sin mancha. Dice, así es como Él nos presenta, sin mancha. No es una obra nuestra, mis amados, como cantamos hace un rato. ¿Sí? No es por mi esfuerzo, sino es por tu gracia. Es tu Espíritu Santo obrando en mí. Fuimos sellados por tu Espíritu Santo. Fue tu promesa. Te pertenezco a ti. ¿Ven? Qué importante es cantar cantos bíblicos, ¿no? Que nacen de la palabra y no experiencias y emociones que me hacen sentir bien. Ahora, la palabra irreprensible, agárrense, porque la palabra irreprensible quiere decir libre de acusación, libre de condenar, nada que condenar. No está hablando de impecabilidad, está hablando de que es libre de condenar, ¿sí? Ahora, ser irreprensible, ¿en qué se fundamenta? ¿En qué se basa? ¿En nuestros propios esfuerzos? No, en lo que Él hizo en su cuerpo suyo de carne, en la obra de Cristo. ¿Estamos aquí? Entonces vean el tamaño de la gracia de Dios. Romanos 8:1 dice, por consiguiente, ya después de que habla en todo el capítulo 7 de esa lucha que hay, que luego tenemos ahí el que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Todo eso. En el capítulo 8 empieza y dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. El énfasis es no hay ninguna condenación, ¿sí? Y esto, mis amados, esto no está hablando de una licencia para pecar como luego la han torcido. No, pues estamos en Cristo. ¿Tú por qué me condenas? Si no hay condenación, yo puedo hacer lo que sea. La super G. La supergracia. ¿Sí? ¿Cuál supergracia? Ya iba a decir otras cosas, pero hasta ahí le dejo, porque me va a sacar coraje. ¿Sí? No, mis amados, esto no es una licencia para pecar, simplemente está describiendo la condición de quien ha sido redimido. He sido rescatado, usted ha sido rescatado, ya no hay condenación. Ya dejó ese estado de ser enemigo de Dios, ya no hay condenación. Ya puse mi confianza en Cristo, ya no hay condenación, pero esto no quiere decir ve y haz lo que se te dé la gana, porque no hay condenación para los que están en Cristo. No, porque el que está en Cristo, sí, debe de ser santo. Y entra en ese proceso, repito, sí o sí. No, pero es que yo sigo igual porque la supergracia no ha sido redimido, no ha sido rescatado, aunque lo digas, lo declares y des una lana y te bajen cada 8 días un dineral. ¿Estamos aquí? Y especifica, los que no andan conforme a la carne. Y aquí decir conforme a la carne se está refiriendo a un esfuerzo humano, a una justicia propia. No es de que yo me la gané. Dice, sino conforme al Espíritu. Es decir, de acuerdo a la influencia del Espíritu, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha dicho de cómo es, de cómo inspiró. ¿Estamos aquí? Ahora, solamente para recordar esto, ya me estoy perfilando para el final. Antes de venir a Cristo, pues las maldades ahora sí que eran el modo de vida, ¿sí o no? Andábamos viendo a ver qué pecado inauguramos, ¿sí o no? Y de repente, miren, luego como creyentes no andamos, ahora sí que peor porque no tenemos dinero. Porque a veces no tenemos dinero para pecar, pero... Y qué bueno, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero aquí lo que nos está hablando es la forma de vida. Dice, aún cuando te puedes esforzar mucho, no te alcanza. Es decir, aún cuando te puedes esforzar mucho, lo único que va a terminar siendo, vas a seguir produciendo otras cosas que no tienen nada que ver al agrado de Dios. Y en el versículo, ahí mismo en el capítulo 7 y 8, en el capítulo 8, versículos 7 y 8, dice, ya que la mente
puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Sí? Fíjense bien, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. O sea, le dices y se defiende como gato boca arriba, ¿verdad? No se sujeta a la ley de Dios. Dice, pues ni siquiera puede hacerlo. O sea, aunque quisiera hacerlo, no puede. No tiene esa fortaleza, por eso necesitamos nacer de nuevo, mis amados. ¿Sí? Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí carne no se está refiriendo a algo escandaloso, es que anda en la carne, ese hermano es bien carnalote. O sea, no es eso lo que está tratando. Va mucho más allá. O sea, este está haciendo sus esfuerzos y piensa que se puede acercar a Dios por cumplir esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y no lo está agradando. A lo mejor se está agradando a sí mismo. A lo mejor está agradando a otros en el grupo, a lo mejor está agradando a sus líderes, a lo mejor está agradando esto, pero a Dios no. ¿Sí? Porque no tiene la vida de Cristo. Pero cuando recibimos que hemos sido rescatados, que venimos a ser reconciliados, el asunto cambia porque cambia. ¿Estamos aquí? Vámonos para el final, versículo 23. Colosenses 1. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes. ¿Sí? Fíjense, bueno, todo esto se lee junto, déjenme leerlo junto, el versículo 22. Sin embargo, ahora Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23. Si en verdad permanecéis bien cimentados, si permanecéis, en la fe, bien cimentados y constantes. Es una condicional. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, en verdad. Es una cláusula condicional. Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo. Pues, a toda la creación, y a los incas también por allá, y a los aztecas también. No, espérense. Toda la creación es una figura retórica que se llama metonimia. No se preocupen. Así se llama metonimia. Y lo que hace es que designa una cosa o una idea con el nombre de otra solo cuando hay una causalidad. ¿Sí? Solo cuando hay algo que los haga depender. Es decir, ¿a qué se refiere cuando dice que este evangelio, ¿verdad?, que ha sido proclamado a toda la creación debajo del cielo? O sea, quiere decir que también acá en América y en Sudáfrica y en China Pablo fue y ya lo había predicado. No, es claro que no fue a toda la creación, sino el mundo conocido hasta donde él había llegado. Él se está refiriendo a eso. Hasta donde he llegado, ahí se ha predicado. Porque ¿quién es el que está escribiendo? Bueno, hasta donde yo he ido, ahí se ha predicado. Cuando decimos, hay luego cosas que nosotros decimos, ¿verdad? Como, oye, ya fuiste, andabas por todo el mundo. Y pues nada más fuiste a la tienda y fuiste a 2, 3 lugares y ya. Pero no andabas por todo el mundo. Uy, has de haber andado por todo Londres, ¿verdad? Ve la hora que llegaste por todo Londres. No, nada más fui aquí. Lo que pasa es que se atoró, como se les atoró el bus a varios, ¿verdad? Sí, es una figura nada más. Pero dice, debajo del cielo y del cual, o sea, del evangelio, yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Ok? Ahora, repito, ya estamos aquí ya en el final. El ser perseverantes, mis amados, es muy importante. Es muy importante porque eso prueba el carácter genuino de la fe. O sea, cuando alguien no sé, a ver si conocen este dicho. ¿Cuántos ubican lo que es un petate? Como una alfombra, pero es una alfombra que no es así como estas alfombras, sino que es como de palma. Bueno, al menos en México, así. ¿Cómo? Bueno, no lo sé, porque están con el dedo así. Entonces, okay. Estera. Ok. ¿Sí? Entonces, pues fíjense bien. Luego dicen, pues tiene llamarada de estera.
llamarada de petate. Porque préndanle lumbre y ¿cómo se quema eso? ¿Pero dura mucho? ¿Verdad? Se queman y luego muchos andan así, tienen espíritu de estera. ¿Sí? No, sí, el Señor me habló. ¡Aleluya! ¿Sí? Y cualquier cosita, cuac, 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 guau, 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 guau. No, otra vez, no sé, ya no voy a ir porque no sé, no puedo y no pasa y se llega bien tarde. Algo pasó y otra vez así como que, no, sí, ahora sí, el Señor ya me habló y me dijo y voy por el mundo y no sé qué. Y te sale ahí, ¿verdad? Ahí te hacen bu. Ay, no, ya ni voy a ofrendar ni nada, ya no tiene caso. Bien inconstantes. ¿Sí? Escuche bien. Muy pocas cosas se pueden hacer con gente inconstante. Cuando no puedes contar con alguien, pues no cuentas. No, sí voy a llegar y nunca llegó. Y ya sabes, cuando esa persona te dice, no, sí, ahí nos vemos, sabes que no va a llegar. No cuentas con esa persona y de milagro llegó. Oye, pero pues habíamos quedado, sí, pero es que tu historia me dice otra cosa. Bueno, es importante en nuestro caminar con el Señor ser constantes, ser perseverantes. Hoy sí, mañana también y pasado también. Y lo más seguro es que quién sabe, no. Y lo más seguro es que sí, con la ayuda del Señor, si Dios quiere. Pero yo ya tengo la determinación de estar ahí, yo tengo la determinación de hacerlo, me voy a esforzar, pues si no puedes porque no pude, pero en mi corazón está y he tenido la intención de hacerlo, pero no elegí otras cosas, porque eso es lo que te habla de permanencia en la fe. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes. ¿Están aquí? No es si no tengo otra cosa que hacer. Bueno, pues porque tú sabes, hay muchas ocupaciones. Sí, yo sé que hay muchas ocupaciones, pero también entiendo las prioridades. ¿Sí? Y también tengo que ubicar las cosas que sé que son temporales y también sé las cosas que son eternas. Y si me mueves tantito más para allá, también sé que lo eterno está por encima de lo temporal. Y que las cosas que no se ven se hicieron, las cosas que se ven se hicieron de las que no se ven. ¿Estamos aquí? Entonces la fe en este caso siempre se debe de entender como esa identificación de vida con Cristo. No en una lista de sí, no. Eso es lo que nos dice en Gálatas 2:20, se los leo rápido porque ya estamos terminando. Con Cristo he sido crucificado. Ya pasó. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, yo ya estoy viviendo, entonces, ¿de qué está hablando esto? Bueno, aquí la fe expresa siempre una dependencia de Dios. Si yo estoy viviendo aquí, pero yo estoy dependiendo de Dios. En mi relación con Dios, estoy dependiendo de Él, no de mis esfuerzos. Que le echo ganas, eso sí. Que determino, claro que determino y voy ahí, pero no puedo depender de mí, porque sé que fallo y Dios no. Entonces, ¿de qué cable se quiere agarrar? Del cable que no sabe si... ¿Cuántos han subido a una tirolesa? Una tirolesa es de esos que están luego para cruzar por ejemplo, un barranco y que está en una punta, ¿verdad? Acá, y es un cable nada más y que llega al otro y tú llegas y te enganchas y te avientas. ¿Alguien lo ha hecho? Eso, hay adrenalina ahí. En México hay unas de las tirolesas más grandes, al menos en Latinoamérica. ¿Te acuerdas como cuánto mide una? Como 1 kilómetro, ¿no? Y dijeran en mi rancho, se ve alto para arriba. ¿Sí? Pues miren, a uno llegan y le dan un casquito.
qué te sirve un casquito? O sea, si te vas a estampar a 300 metros allá abajo. ¿Me explico? ¿Por qué se sube uno y te da el gancho y unos guantes y te pone un cuate y que te agarre y te dice, aquí está, ya está bien macizo? La verdad de las cosas es de que cometes la osadía de aventarte porque tienes fe que ese cable, cuando vayas a la mitad, no se va a romper. ¿Sí o no? Entonces, la primera vez que te avientas así, y luego ya pasaste y dices, pues no se rompió, va de nuevo. Ya luego te avientas y hasta le haces acá, te sueltas. Y das vueltas y dices, no, que es que qué valiente. No, es que no es que qué valiente, es que el cable aguanta. Escúchenme bien, el Señor aguanta. Amén. El Señor es fuerte, el Señor nos sostiene. A eso es de lo que está hablando. Podemos depender de Él, ¿por qué? Porque el cable aguanta. Y aunque yo le haga acá y así, también. ¿Sí? Pero en tanto yo vaya agarrado de ese cable, miren, podemos hacerle así. Y el Señor nos permite, de repente dicen, ay, qué payaso. El cable aguanta. ¿Me captan la idea? Esa fe de la cable aquí, esa fe que salva, por el otro lado, esos a veces en donde nos quedamos ahí, es que exige una entrega incondicional del que ha sido reconciliado. No es bueno, pues ahí, que el Señor, ahí conforme te vaya moviendo, sí o sí, ha sido reconciliado, pues completito, cepillo de dientes, acuérdense. Cuando anden con esa cosa, bueno, pues, o díganse, voy a lavar con... Ni te voy a avisar cuando use tu cepillo para lavar el excusado. Ay, ándele. Al ratito llenos de lombrices, ya sabrá por qué. No andabas caminando. Bueno, así nos pasa, nos llenamos de parásitos cuando andamos en nuestros rollos. Sí. Hay una dependencia de Dios, ¿verdad? Pero exige una entrega incondicional. Final. Siempre la victoria en una vida, póngame atención en esto, porque esto es clave. Pero esa victoria en esa vida perseverante, otra vez, no se sostiene de nuestro cable. Precisamente es de la fe. Y eso es exactamente lo que el apóstol Juan dice ahí en 1 de Juan 5:4. Esta es la fe, esto es lo que vence al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra confianza en Él, no nuestros esfuerzos. Y aquí no es de que vence al mundo y a ver el diablo que se me formen 2, 3 demonios y así me lo llevo y otros por acá y saco la espada del Jedi y quién sabe qué. No habla de esas tonterías. ¿Sí? Aquí es que vence al mundo, al pensamiento del mundo, al sistema del mundo. Es que está muy difícil. Vamos contracorriente. Hola. Vamos contracorriente. Pero hay un cable más fuerte que la corriente del mundo. Nuestra fe. Estamos agarrados ahí. Vamos a estar bien. Suéltate y que Dios te bendiga. Te van a agarrar los rápidos esos y a ver en dónde te terminan estampando. Aunque digas, yo declaro, yo decreto y pacto. Va a llegar uno como melón al final, todo golpeado, como ¿sí? Melón de mercado. ¿Están aquí conmigo? Amén. Es que es la fe, nuestra confianza en lo que Él ha hecho, mis amados. Y eso que Él ha hecho es lo que nos puede llevar a decir, quiero volver a empezar otra vez, Señor. Necesito volver a empezar. ¿Sí? Necesito regresar a eso, ¿sí? Cuando recibí tu perdón. ¿Cuántos dicen yo quiero eso? ¿Por qué no se pone de pie? Y le damos gracias a Dios. Vamos a orar. ¿Quiere levantar sus manos? Levante sus manos y dele gracias. Y si usted dice, yo quiero empezar otra vez, Señor.
Yo quiero volver a empezar. Yo necesito comenzar otra vez. Yo necesito que hayan muchas cosas en mí. Necesito ajustar un montón de cosas en mi corazón. Necesito ajustar un montón de cosas en mi vida, Señor. Sí, pero yo necesito empezar otra vez. Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, por tu obra en esa cruz, porque tú, siendo el eterno Hijo de Dios, te hiciste hombre y veniste en carne y te desarrollaste como cualquiera de nosotros, perfectamente hombre, y fuiste a esa cruz y sufriste en lugar nuestro y sufriste la separación del Padre y moriste y resucitaste al tercer día. Y ahora estás sentado a la diestra del Padre y nos has reconciliado, has traído, Señor, a nosotros esa reconciliación en donde tú traes ese cambio en nosotros, en nuestra condición, ahora delante del Dios eterno e inmutable y santo. Muchas gracias por lo que tú has hecho. Muchas gracias por tu obra, Señor, a favor nuestro. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has reconciliado. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya.